¿Estamos solos en el universo? Esta pregunta ha perseguido a la humanidad desde tiempos inmemoriales, y la respuesta la encontraron nuestros ancestros viendo hacia las estrellas, en las cuales creyeron descubrir mensajes de los dioses. En nuestro tiempo también vemos hacia arriba esperando confirmar que no estamos solos, y además del estudio del cielo, hay otro tipo de investigación que busca responder la misma pregunta, pero que está enfocada en los restos arqueológicos, para hallar cualquier pista de que hemos tenido contacto con extraterrestres en el pasado. La hipótesis de los antiguos astronautas o de los alienígenas ancestrales sostiene que seres de otros mundos visitaron el planeta hace milenios y los rastros de su paso se encontrarían en las ruinas de viejas civilizaciones. Una historia muy conocida de este tipo es la de los discos Dropa, donde se cuenta que, alrededor de 1940, un grupo de investigadores se encontraba explorando las montañas de Bayan Karaule en la meseta de Qinghai, Tíbet. De repente llegaron a unas cuevas, donde hallaron esqueletos muy pequeños pero con grandes cabezas, así como unos discos grises que contenían grabados misteriosos, descritos como jeroglíficos. El término Dropa deriva del nombre de una tribu que habita la zona en la que habrían sido encontrados los discos. Dropa significa hombre de la montaña y es sinónimo de nómada para los tibetanos. De acuerdo con una versión muy conocida, este grupo humano se conforma por personas de muy baja estatura, ya que descienden de alienígenas que chocaron en esa región cuando su nave tuvo un fallo miles de años en el pasado. Esto lo habrían confirmado los miembros de la tribu, así como los jeroglíficos que estaban grabados en los discos y que fueron descifrados por un científico chino. El canal History Channel dedicó un capítulo a los discos Dropa y otros discos presuntamente relacionados con extraterrestres. Pero, ¿qué tanto hay de cierto en esta historia? El investigador Chris Saubeck decidió estudiar a fondo el tema y realizó importantes hallazgos sobre el origen de la historia. El primero que escribió al respecto fue un periodista alemán llamado Reinhard Pegemann, de la agencia de noticias DINA, en Tokio. El artículo apareció en la revista sensacionalista El Universo del Vegetarianismo, y más tarde fue reproducido en varias revistas esotéricas. Tras aparecer en una revista ufológica alemana, la historia comenzó a difundirse rápidamente. Para 1967 ya había sido leída en Francia, Bélgica y Rusia, y había llegado a Estados Unidos a través de un artículo de la revista soviética Sputnik. En cuanto a Reinhard Pegemann, el autor más viejo que escribió sobre los discos Dropa, no hay registro sobre su existencia, ni sobre la supuesta agencia de noticias a la que pertenecía. Si realmente se trataba de una agencia de noticias internacional, no ha quedado rastro de ella. De acuerdo con la investigación de Chris Saubeck, a partir de 1967 la historia se comenzó a distorsionar y levantó sospechas sobre su veracidad, lo que llevó al director de la revista británica Flying Saucer Review, Gordon Craten, a buscar en la casa de la Real Sociedad de Geografía, en Londres. Para su sorpresa no encontró pruebas de ninguna expedición arqueológica en las montañas de Bayan Karaule en 1938, ni del supuesto líder de la misma, Chiputi. Las cosas se complican aún más por el nombre del profesor llamado Tsumueme Nui, a quien se atribuye haber traducido los símbolos de los discos Dropa. El nombre es una mezcla de chino y japonés, y aunque se dice que escapó a Japón agobiado por las burlas de sus colegas, nunca se ha comprobado su existencia. No obstante, la historia de los Dropa continuó expandiéndose gracias a la aportación de Ernst Wagener, un ingeniero austriaco que en 1974 vio 2 discos en el Museo de Banpo, en Xi'an, y sacó 4 fotografías, las cuales siguen circulando y siendo identificadas como los discos Dropa. Wagener aseguró que el encargado del museo no le pudo explicar nada sobre la procedencia de los discos, y aunque las imágenes no tienen ranuras con jeroglíficos o símbolos de ningún tipo, él dijo que no se ven por el flash de la cámara. Si hasta este momento dudas de la veracidad de los discos Dropa, espera a saber lo que viene. En 1978 se publicó un libro titulado Sun Gods in Exile, Dioses del Sol en el Exilio, escrito por un tal David Agamon, donde se narraba una expedición de 1947 dirigida por un científico británico de nombre Robin Evans para recabar información sobre el disco que un colega suyo compró en la India o Nepal. La expedición se encontró con una tribu de enanos, los cuales le contaron que sus antepasados venían de un planeta del sistema de Sirio y que quedaron atrapados en el año 1014 por un accidente de su nave. Años después, el verdadero autor, llamado David Gamon, confesó que el libro no era más que un engaño. Para las fotografías que incluyó, él mismo fabricó un disco que todavía sigue difundiéndose por internet como si se tratara de un disco Dropa auténtico y que muestra a una figura parecida a un extraterrestre. En el capítulo de alienígenas ancestrales donde se habla del tema, se dice que debemos creer en la historia porque en 1995 se descubrió una población de enanos en una zona cercana al lugar donde supuestamente habría chocado la nave espacial de los alienígenas de los que descienden los Dropa.
Sin embargo, la investigación de Chris Aubeck reveló que no solo se trataba de enanismo, hubo una serie de nacimientos con malformaciones debidas al agua contaminada por metales tóxicos. Algunos charlatanes aprovecharon la noticia de que se habían encontrado a más de 60 enanos para decir que se habían encontrado a los Dropa descendientes de alienígenas. Por otro lado, los Dropa sí existen, como ya se dijo antes, son un grupo nómada que vive en las montañas del Tíbet, pero ni son enanos ni tienen características anormales para un ser humano. Llevan unos 4000 años habitando la zona. Entonces, ¿no hay ninguna prueba de la existencia de los discos Dropa? Además del ya mencionado disco falso que apareció en el libro Some Gods in Exile. En internet vemos varias fotografías cuando escribimos discos Dropa en el buscador, pero en la mayoría de casos se trata de discos B y discos Kong, objetos chinos que se remontan al Neolítico y cuya función sigue siendo un misterio, aunque los estudiosos han postulado que podrían haber sido símbolos de estatus, pues al estar fabricados con jade eran muy valiosos. También podían tener una función ritual, ya que se encontraban en tumbas. No obstante, no tienen 12.000 años de antigüedad ni jeroglíficos alienígenas. Finalmente, nadie puede asegurar con absoluta certeza que la historia de los discos Dropa sea falsa. Bien podría ser cierto que el gobierno chino o alguna otra organización secreta se encargó de ocultar la información y borrar cualquier prueba de su existencia, como dice History Channel. Pero dado que tampoco podemos estar seguros de eso y como no hay pruebas serias de los discos Dropa, creer en estos es una cuestión de fe. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la historia de los discos Dropa es un vil engaño o que podría ser verdad? Dinos en los comentarios lo que pienses. Te invitamos a ver más videos y todo el contenido de Be Viral, videos que debes ver.